tal, amigos? Les saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa que tiene por objetivo hacer un análisis de distintos temas coyunturales que pasan en el mundo, y para ello lo hacemos con el diálogo y el entendimiento. Debo recordarles que Tendencia Global es un programa independiente. Nosotros no estamos afiliados a ningún tipo de partido político o color político, y tampoco recibimos ningún tipo de contribución de las mismas. Lo reiteramos, somos un programa totalmente independiente. El día de hoy vamos a hablar sobre este polémico tema del aborto, crimen o derecho. Para ello tenemos una invitada especial. Ella es Guadalupe Batallán, de Argentina, estudiante antes de medicina, ahora de derecho, activista pro vida, además de escritora del libro Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Muchas gracias por estar con nosotros, Guadalupe. No, muchas gracias a vos, Freddy. Bueno, también está con nosotros Percy Calderón. Él es periodista, comunicador social, además de sociólogo y también documentalista. Gracias por estar con nosotros siempre, Percy, un abrazo. Muchísimas gracias, Freddy. Bienvenida, Guadalupe. Es un honor que estés participando en este programa, en un diálogo abierto y pues que va a dar luces a nuestros seguidores, ¿no? En las diferentes redes en las que estamos. Bueno, lamentablemente el día de hoy no tenemos la participación de Carlos Ardiles, abogado, politólogo, ya muchos lo conocen, además de catedrático de universidades privadas. Él pues tiene maestría en seguridad y desarrollo en la Escuela de Estudios Nacionales, además que también en Holanda. Bueno, realmente un gran personaje que lamentablemente hoy no nos va a poder acompañar, pero vamos a entrar directamente al tema, querida Guadalupe. Pues primero preguntarte, para entrar de lleno en lo que es este tema, aborto, derecho, crimen. ¿Cómo es que tú lo visualizas? Tú eres un activista pro vida, pero ¿por qué tomar este lado? ¿Por qué tomar esta postura cuando existen tantas corrientes? Y hoy sí podemos decir, por lo menos en lo que va de este nuevo siglo XXI, pues han surgido muchos, pero muchos grupos feministas, incluso grupos radicales de feministas, pero que pues son pro-choice o pro derechos de la mujer. ¿Por qué tú tomas el otro lado, que es más bien el que es el pro vida? Bueno, creo que hay varias razones por las cuales una persona puede decidir pararse de este lado. Yo creo que es un poco la educación que recibí. A mí me educaron con un respeto muy importante por lo que es la vida del otro, la solidaridad con el otro, no dañar, más allá, ¿no?, de la religión, porque yo no recibí una educación religiosa. Y además creo que eso se fue viendo reforzado en los años, porque además tengamos en cuenta que en Argentina el tema del aborto no es, digamos, no estoy desde los 15 años comprometida con este tema, porque no se hablaba cuando yo tenía 15 años de este tema. Se empezó a hablar cuando tuve 19, en 2018 de pronto estalló. Habían algunas personas antes de esto que tal vez sí trabajaban con grupos, pero no era algo, digamos, un tema de la agenda que cualquier argentino estuviera enterado. Para mí, por la educación que había recibido, el tema del aborto era importante y yo sabía, me acuerdo, estando en el secundario, era como medio obse y sabía cuáles de mis amigos qué opinaban con respecto del aborto, pero no pasaba más de ahí, de un tema, te digo, de opinión, porque a fin de cuentas no era un tema que se fuera a discutir, no era nada importante. Y mientras me puse a estudiar biología en el secundario, que participé de olimpiadas, después en medicina, esta información que recibí, que fue de lo que es la teoría de la evolución, la teoría celular, genética, cuestiones puntuales de embriología ya en la carrera, no hicieron más que reforzar todo esto que yo pensaba, digamos, esta categoría de instinto natural con el que me educaron, con esta tendencia a un modo de vida más humanitario. Y en mi caso fue, creo que lo fundamental, más allá de esta educación que te marca el lineamiento, la información. Y de hecho estoy convencida de que la gente, cuanto más se informa, incluso las feministas, ¿no?, sobre este tema puntual, y no me refiero solamente a un marco biológico, porque cuando uno empieza a tratar de investigar qué ocurre en el campo del derecho, qué ocurre en el campo de no sé, la psicología, de lo que es la demografía, de la política misma, la política que hay detrás del aborto, empieza a encontrar que todo apunta hacia un mismo lugar, nada beneficioso, ni para la Argentina, que era lo que, digamos, el primer panorama que tuvimos, ni para el hombre en definitiva.
Y yo creo que particularmente es la información, porque además cuando uno se mete en toda la retórica feminista, ¿no? Y trata de consumir un poco las fuentes que consumen ellas, para decir, bueno, ¿cómo hago para creérmela? Si yo quisiera ser una verde. Y al principio hay muchas mentiras, pero cada vez que uno empieza a indagar un poco más, empieza a ver cómo te tuercen la información, digamos, nunca te quieren decir las cosas de frente. Y por eso creo, también conozco mucha gente que cambió de bando, ¿no? Que pasó empezó con un verde tremendo y a medida que fue recibiendo esta información, se fue pasando al celeste y entendieron que los habían engañado, que los habían usado, que incluso los habían subestimado, porque es una ideología que para seducirte parte del presupuesto de que no le vas a creer, porque claramente no vas a estar, no vas a ser probablemente una persona tan inmoral como para defender el aborto de frente, ¿no? Y entonces sos el idiota útil, bueno, perdón la palabra, pero es el concepto, ¿no? Que solamente lo va a poder defender si está engañado, porque es tan terrible la realidad que hay detrás. Y me parece que a la gente no le gusta, incluso a los que lo defienden, una vez que se dan cuenta de todo esto, me parece que es una posición realmente muy incómoda. No, y además que seguramente esto te ha debido valer más de una discusión, una amistad tal vez, precisamente por llevar tus ideales adelante. Yo debo reconocer que para mí es bastante complicado y ha sido bastante difícil tratar de entablar no sé si debate o un intercambio de ideas precisamente con este sector de feministas radicales, porque entiendo que hay posturas de damas que realmente están dispuestas a poder escuchar otras versiones o por lo menos a presentar sus argumentos. Lamentablemente estas corrientes radicales no solamente no están abiertas al intercambio de ideas, lamentablemente ya ni siquiera les basta con atacar a la idea del otro, sino además atacar a la persona como tal, desacreditarla, ridiculizarla, y creo que el libreto está muy bien escrito y creo que está muy aprendido, porque lo primero que te dicen es que eres un misógino, heteropatriarcal, además eres un retrógrada. Tengo una amiga, colega en Bolivia, que también expresó su postura en cuanto al aborto y se ganó el hecho de que le dijeran que era una dinosauria, y muchos otros adjetivos que como creo que ya son parte de un libreto. Y Percy, por ejemplo, esto de la ley del aborto, pues por lo menos aquí en los Estados Unidos ya se viene practicando por varias décadas y también ha tenido gente que la ha apoyado y que todavía gente que pues está en contra. Pero aquí hay un hecho fundamental, ¿no? Porque lo decía muy bien Guadalupe, aquí hay muchas aristas, no solamente estamos hablando el tema de derecho, ¿no? Que después se lo lleva a la esfera política y después eso se convierte en una ley. Además, estamos hablando de la parte económica, estamos igual hablando de la parte religiosa, o sea, tiene muchas aristas. Pero vamos a lo que nos decía Guadalupe en cuanto a la parte científica, porque para no entrar en ese dilema de persona, para no decirle persona, porque eso es bastante subjetivo y las personas se aprovechan de una no definición específica de persona, sino hablaremos de lo que dice la ciencia en cuanto a lo que significa un ser humano, que el ser humano comienza desde la concepción. Y además, el mismo estudio genético no solamente habla de un conjunto de células, sino que además habla de una carga genética que te define desde el momento de la concepción hasta el día de tu muerte. Tú puedes ser un cigoto los primeros días, puedes ser un embrión, después termina siendo un feto, pero sigue siendo un feto hombre o feto mujer. Naces, eres un bebé hombre, bebé mujer, después eres un adolescente, eres un niño, después adolescente hombre, adolescente mujer, y así hasta que se termina tu vida, y el momento que termina tu vida, pues tu ADN pues te sigue definiendo como eres. Otra cosa es que por una disforia de género, pues tú interpretes que cuando te ves en el espejo, aunque te veas mujer, tu mente pues ve que eres un hombre o te ve como un hombre. Pero hablemos de términos científicos. Este es un problema grave, Percy, porque si bien es cierto, este es un tema bastante polémico, pero yo viendo más adelante y ahora viendo tanto avance en cuanto a la tecnología, no hace mucho hablábamos de dos mujeres que han ganado el premio Nobel de Química, precisamente porque ya han descubierto cómo se puede manipular el genoma humano. Esto quiere decir que, bueno, entre las cosas buenas que vamos a ver es que pues, podemos eliminar
no sé, enfermedades cancerígenas o enfermedades crónicas, enfermedades para la humanidad, que me parece que eso sería muy bueno. Pero también se nos está olvidando que podríamos tener en un futuro, no muy lejano, bebés a la carta, en donde podamos definir cómo los queremos, qué color los queremos, y no vaya a ser que en un futuro aparezca un Adolfo Hitler de esta nueva era que pues tenga una idea muy radical de cómo él quiere que la humanidad o los bebés en el futuro vengan. Por eso digo que es una caja de Pandora que una vez que ya está abierto, pues es muy peligroso, porque en realidad el despenalizar el aborto o el legalizarlo, o bueno, el que tiene más caché ahora, Guadalupe no me va a dejar mentir, que es, como le llaman ahora, la ley de interrupción del embarazo, ¿no? O sea, interrupción voluntaria del embarazo, porque ya se dieron cuenta que si mencionas el aborto, no tiene mucho caché, no es tan cool y no va a pegar. Pero entonces, Percy, te digo, el dar paso a este tipo de la legalización del aborto, la despenalización, como quieran llamarlo, pues ya teniendo estas tecnologías, prácticamente estamos, tal vez sin darnos cuenta, porque quiero apelar a la humanidad de los seres humanos, estamos dando paso a que el sujeto de derecho, el sujeto donde tenemos cosas inherentes como la dignidad, el mismo hecho de ser humanos y nuestra experiencia como seres humanos, pues el ser humano pasa de ser sujeto de derecho a objeto de derecho. Entonces, como todo objeto se puede desechar, puedes decidir si lo quieres traer o no al mundo, si lo dejas o no, como ahora está pasando en muchas legislaciones en el mundo. Realmente esto es bien complicado cuando ya hacemos un análisis de fondo, Percy. Evidentemente, Freddy, una de las discusiones más polémicas de nuestros tiempos, obviamente, es el aborto. Es una palabra que incomoda a muchos, pero es una realidad para millones de mujeres en el mundo. Su debate sobre su despenalización en varios países y la lucha por el acceso legal y gratuito a este procedimiento médico pareciera que ha dividido a la sociedad en dos bandos, los pro vida y los pro aborto. Fundamentalmente aquí en los Estados Unidos ya se empezó la discusión en la década de los 70, exactamente en el estado de Texas en 1971. La Corte Suprema tuvo que intervenir porque una dama cuyo nombre se guarda en reserva, realizar un aborto estaba contra la ley del estado. Entonces se hizo un proceso legal, la ciudadana Doe inició este procedimiento y en el enero 22 de 1973 la Corte cambió su decisión aprobando el aborto como un instrumento legal. Muchos estados no han aprobado esta ley y muchos estados, como Estados Unidos tiene 50 estados y territorios y cada estado es independiente de elegir las leyes que convengan al estado o que la gente haya votado en alguna elección, pues esto en algunos estados es legal y en algunos estados no es legal. Pero a partir de la década de los 70 se han formado dos grupos grandes que son radicales y prácticamente que tienen mucha incidencia inclusive en las decisiones políticas que se hacen en los Estados Unidos. Los pro vida obviamente eligen al feto que tiene el derecho de vivir, por lo mismo que tú decías, ¿no? Ya tiene una lectura genética y es un individuo en el momento de la concepción. Y al final del día, ¿no? ¿Quiénes son los autores o los actores? Pues originan una concepción, son los padres, que inconsciente o inconscientemente generan este nuevo individuo. Este nuevo individuo no ha pedido venir al mundo. Ha sido una decisión, ya sea consciente o inconsciente, de dos actores, ¿no? Un hombre y una mujer. Que después se arrepientan y que decidan de que eso no va porque la relación no funciona, o por otras razones que podrían ser casos de una violación, incestos y otros. Entonces, pues, el problema es complejo, ¿no? Es complejo, porque también es importante incidir en la educación que debían tener los individuos para que tomen decisiones inteligentes en cuestiones de poder, pues, embarazarse, digamos, ¿no? O concebir un ser humano. La ciencia es muy clara en esto y, pues, según los últimos estudios que se han hecho, ¿no?
a partir del descubrimiento del genoma humano y su escritura. Se dice que el ser humano es concebido, pues, inmediatamente que se vuelve un embrión. Todavía no es un individuo con un derecho jurídico, porque todavía no ha nacido. Sin embargo, ya es una entidad que está dentro del cuerpo de su madre. Entonces, en ese sentido, el interrumpir un embarazo sería, pues, prácticamente un asesinato, ¿no? Sería matar un ser humano, un ser vivo. Y entonces ahí entran las consideraciones legales. ¿Cuándo empieza el derecho de un individuo? ¿Cuándo es concebido o cuando nace? Es todavía un tema que está en discusión. Todavía no se ha decidido, no se ha escrito nada, por lo menos aquí en Estados Unidos, sobre este tema. Sin embargo, muchos países están adoptando, digamos, la decisión Doe versus Roe, o sea que legalizando el aborto como un derecho de la mujer a decidir si debe o no debe tener un niño, lo que debe hacer con su cuerpo, ¿no? Prácticamente en Argentina recientemente se aprobó una ley, en Colombia no fue así, se rechazó, y en muchos otros países que tienen una escritura conservadora en este sentido, ya sea por cuestiones religiosas o cuestiones simplemente de práctica de los derechos humanos, en ese sentido de respetar la vida de cualquier individuo, todavía no se está discutiendo este tema, no hay un debate todavía al respecto, pero ya existen grupos a favor y en contra. Bueno, yo quiero añadir a lo que tú mencionas en cuanto a las consideraciones morales, ¿no? Porque tú vas a ver, hoy en día, Guadalupe, no me va a dejar mentir, en las redes sociales, por lo menos si yo visito o voy viendo las publicaciones, la mayoría de las damas, gracias Señor, gracias Dios por un nuevo día, por nuevas oportunidades, por muchas cosas, ¿no? Y tenemos a Dios primero. Pero dentro de las consideraciones morales, cuando se toca, por ejemplo, este tema del aborto, ¿no? Y de la decisión de la mujer con su cuerpo, pues cuando se les plantea la situación, por ejemplo, ¿no? De que puede llegar una criatura con una malformación. Entonces, pues esa misma, no sé si falsa moral, doble moral, hipocresía, acude primero a la pena, ¿no? Y decir primero, ay, pobrecito, ¿cómo será su vida ahora que van a ser sin una piernita o sin un piecito o sin sin las dos piernas? Entonces, apelando a esa situación, yo he escuchado más de una mujer decir, incluso con sus parejas y además con sus doctores, que si el niño no está bien, y voy a poner esos términos, si el niño no está bien, mejor que no nazca, ¿no? Y apelamos a este tipo de, no sé si es cultural, o a este tipo de condescendencia, por así ponerlo, Guadalupe, pero bajo esta misma premisa, por eso digo, no sé si es doble moral, pero bajo esta misma premisa, en países como Finlandia, por ejemplo, si detectan algún tipo de malformación, la legislación pues ya te permite que la mujer lo pueda abortar. Y claro, la gente dice, pues sí, ¿para qué va a sufrir? Y no solamente va a sufrir esa criatura, también pobre de los padres que van a tener que sufrir pues la carga económica y todo lo que implica cuidar a una persona que va a necesitar, que va a ser dependiente, ¿no? Entonces, cuando ya uno ve más allá de estas consideraciones morales, uno se pone a pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo amigos, y ustedes pueden ver entre muchas de sus publicaciones, que pues no les falta un bracito, no lo tienen porque así nacieron, otros porque lo perdieron, pero son una inspiración de vida. Cuando tú realmente ves lo que han hecho, han estudiado, han salido adelante, pues tienen familias, han sabido salir adelante. Pregúntale a las personas o a las familias que pues tienen hijos con síndrome de Down. A mí, y aunque parezca cruel lo que voy a decir, yo creo que ya nos va a ir tocando, por lo menos en esta década, a medida como vaya avanzando estas prácticas de aborto, va a tocar irnos a sacar fotos con niños con síndrome de Down, jóvenes con síndrome de Down, porque los están exterminando.
así y con esas palabras, los están exterminando, ya no tienen derecho a nacer, porque si ya en su estudio, en su análisis, aparece durante la gestación de que puede tener una malformación, esas criaturas ya no van a nacer. O sea, así como hemos visto el desaparecer muchas especies de la fauna animal, pues lamentablemente con estas legislaciones, muchos de lo que es nuestra especie humana, pues ya no los vamos a ver. Y esto para mí es algo que no sé si también entra entre las consideraciones morales que tú hayas escuchado cuando se les plantea al otro sector, al feminista, al que es pro derecho de su cuerpo de la mujer. Sí, resulta irónico, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos hoy parece que estamos en la era de la inclusión y todo aquello que no incluya está mal. Y muchas veces hacer diferencias entre las personas, por más que somos diferentes, está mal porque atenta contra la inclusión. Pero a aquel que es diferente, por el simple hecho de, además también con una concepción bastante extraña de que la felicidad depende de que, no sé, estemos en perfecto estado de salud, que tengamos una situación económica ideal, digamos, se ve al hombre desde una mirada muy finalista, ¿no? Muy utilitarista también, de cual no podemos superar nuestros problemas, o ya estamos predeterminados, nacimos, no sé, con una discapacidad y vamos a morir infelices. En Argentina incluso se llegó a un punto tal en el cual no solamente se fundamentaba en discapacidad. De hecho, te digo, dentro de todo, incluso el aborto por malformación fetal como que tuvo bastante rechazo socialmente y fueron casos que tuvieron que ocultar más. Y decir, no, acá no queremos abortar niños con malformaciones, solamente en caso de que sean inviables. Pero lo que sí se defendió un montón, y podías escucharlo en la televisión, en la radio, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, era lo de defender el aborto por si nace pobre, porque, y además el argumento era algo así como, bueno, pero vos qué preferís, un aborto o que esté pidiendo en la calle, porque vos te vas a hacer cargo de todos los nenes que están en la calle, digamos, abortarlo para que no sea pobre. Ya ni siquiera tiene que ver con una discapacidad, tiene que ver con una situación circunstancial económica, o sea, es digamos, más temporario, porque ya faltan, digamos, sobran excusas para abortar a una persona, y en el fondo lo que se manejaba acá en la retórica feminista era el deseo, si quiero o no quiero tenerlo, pero es terrible plantear que el deseo es el que humaniza a una persona. Si te quiero, sos una persona, y si no te quiero, dejaste de serlo, y entonces te puedo matar, porque era eso lo que se defendía. Y también suena chocante, ¿no? Porque estamos hablando de niños por nacer, de bebés. No, por eso te preguntaba, ¿no? Si dentro de estas consideraciones, sobre todo morales, pues también se exponía, porque el momento que tú empieces a hablar de cosas tan trascendentales como estas, por ejemplo, y cuando ya hacemos un análisis de fondo, prácticamente lo primero que salta es el derecho que tiene la mujer. ¿No? O sea, y además que tiene todo el derecho la mujer para ejercer sobre su cuerpo. Y yo digo, bueno, si tiene todo el derecho de hacer con su cuerpo, con su vida lo que quiere, pues entonces cuando aparecen, no sé qué puente colgante habrá, pues que esté elevado en Buenos Aires, Argentina. En La Paz tenemos los Trillizos, en Nueva York tenemos el Berrazano. Pero entonces si vemos gente que se quiere tirar de los puentes porque quiere acabar de su vida, pues los dejamos, ¿no? Sí. Bueno, con esa misma consideración, ¿para qué vamos a hacer la lucha de salvar una vida si de todos modos cada ser humano tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo? Y ojo, no quiero ser irresponsable y no estoy invitando a nada de esto, pero estoy haciendo esa misma analogía en base a los términos que estoy, por lo menos que he escuchado en cuanto a la defensa de este otro sector feminista sobre el derecho y todos los demás argumentos que tienen sobre los derechos de su cuerpo y de decidir sobre lo mismo. Bueno, pero además, digamos, esta es las violaciones, ¿cómo se llama? Los movimientos que defienden las violaciones de los derechos humanos en general siempre manejaron una misma retórica. Cambian algunas palabras, pero repiten las fórmulas. En primer lugar, porque acá vemos en el fondo que lo que se está defendiendo es un egoísmo extremo, donde no importa el que tengo enfrente, que puede ser mi hijo o puede ser cualquier otra persona, porque solamente importa lo que hago yo. Y la realidad es que la ley siempre impone limitaciones a la libertad.
a ver, yo no soy libre de agarrar un arma, disparar un gatillo y matarte. No es un derecho. Y sí, yo estoy operando sobre mi cuerpo y podría justificar exactamente lo mismo que con el aborto, que yo estoy ejerciendo mi autonomía y me estoy empoderando como mujer al poder disparar un arma. Pero la realidad es que ese ejercicio de mi autonomía, de mi libertad, del obrar sobre mi cuerpo, tiene un impacto y un avasallamiento, una vulneración sobre los derechos humanos de la otra persona, y nada más y nada menos que el derecho humano a la vida. Mientras hablabas me acordaba acá hay algo que se dijo un montón para defender el aborto, era que el Estado no era quien para decirle a una mujer si podía o no ejercer su derecho a abortar, ¿no? Y me recordó mucho, el año pasado estuvimos estudiando en la facultad cómo fue, algunos casos, algunos fallos específicos de Estados Unidos, y hay uno, se me fue el nombre ahora, pero en 1860 la Corte Suprema de Estados Unidos saca un fallo muy, muy polémico, en el cual dice que el Congreso Federal no era quien para decirle al ciudadano norteamericano blanco si podía o no podía tener esclavos, digamos, defendiendo la tenencia de esclavos. Y es muy, muy, muy similar el Estado no puede decirme a mí si yo tengo derecho o no tengo derecho a abortar. Digamos, es esto de cambiar algunas palabras pero mantener la fórmula. Y se ve un montón de veces, porque siempre está esta justificación egoísta o ampliar los derechos de algunos, como fue en su momento el derecho a la propiedad, hoy en día el derecho a la libertad, para pasar por encima de otros. Y la realidad es que es muy triste. Yo creo que sin duda es una doble moral, porque para defender nuestro derecho a la libertad, primero tendremos que haber defendido nuestro derecho a la vida. Entonces, la mujer que decide matar tiene un derecho a la vida claramente indiscutido, pero además tiene una absolutización del derecho a la libertad frente a la relativización del derecho a la vida de su propio hijo. O sea, solamente valen los derechos de algunos y valen los derechos del más fuerte, porque a fin de cuentas, en estos actos violentos, el que termina triunfando es el que tiene el poder de actuar, el que es más fuerte. Y cuando nosotros vemos como Estado que se prioriza el derecho del más fuerte, el accionar del más fuerte por encima del más débil y en detrimento del más débil, no estamos defendiendo el derecho, no estamos defendiendo la ley, estamos defendiendo la violencia, la prepotencia del Estado y en definitiva, nada, es una sociedad sin reglas donde sálvese quien pueda, porque no nos importan para nada los vulnerables, que de vuelta es contradictorio con este discurso actual donde parece que las minorías y los más vulnerables son los protegidos, son los que tienen que ser protegidos, tienen que incluso a veces ser privilegiados, mientras, nada, nos olvidamos del niño por nacer completamente. No, y lo irónico es que precisamente aquellos que pues han tenido el derecho a vivir son los que quieren condenar. Y aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención, Percy, no sé, y voy a ser bastante textual para no equivocarme. La alta comisionada de las Naciones Unidas, textual para no equivocarme, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, con tintes muy claros políticos socialistas, digámoslo así. Además, no es porque lo diga yo, pueden revisar cuál era su plataforma política cuando se lanzó para llegar a la presidencia, pero ella destacó, y lo voy a leer, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del aborto, pues, en Argentina, que pasó el pasado mes de diciembre, y si me equivoco en alguno, por favor, me corrige Lupe, pero ella dice: casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir procedimientos inseguros. Y además dice, no, la nueva ley autoriza el aborto hasta las 14 semanas, y si ven la ley, además de las 14 semanas, y si es más, también se lo puede hacer, depende de las consideraciones, que también son bastante ambiguas, pero las expertas y también Bachelet dice, ¿no?, que esta ley es revolucionaria y un paso crucial para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas. Aseguran y señalan que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo discriminaba a las mujeres y niñas más pobres y que no pueden permitirse viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro. O sea, fue
que llega desde las Naciones Unidas. Pero algo que me llama la atención, Percy, es que dentro de los 22 artículos que tiene esta ley, el octavo, y si me estoy equivocando me corrige Guadalupe, el octavo capítulo, dice que las mujeres de 13 años en adelante, o sea, la niña, adolescente, como quiere usted llamar, menor de edad, de 13 años, no necesita el consentimiento de sus padres para poder realizarse un aborto. Y aquí vienen las contradicciones, ¿no? Que me imagino que muchos se habrán preguntado en Argentina, o por lo menos fuera igual de ella, porque pues sí tiene, según esta norma, la madurez, la capacidad para poder decidir sobre la vida de otro ser humano, ¿no? Pero no puede, por ejemplo, esa edad no le permite ir a comprar cigarrillos, una botella de cerveza, o votar en unas elecciones. Entonces, existen contradicciones que para mí por lo menos me llama mucho la atención que venga desde las Naciones Unidas, que lo tomen como algo revolucionario y hasta como un ejemplo a seguir, Percy. El asunto del aborto se está manejando políticamente y se está acomodando a la preferencia de políticos, ya sean de izquierda, derecha o de centro, ¿no? Quieren responder a una constituyente que aprueba o reprueba ciertos actos que se hacen en las distintas sociedades. Y los políticos, pues, muy cómodamente van o a izquierda o a derecha, hacen una rotación en cuanto a este tema de la aborción, dependiendo de quiénes son sus votantes. Si están siendo apoyados, por ejemplo, por un grupo pro-life, se van a inclinar a ser políticos de pro-life, ¿no? Si están siendo apoyados aquí en Estados Unidos, por ejemplo, por los que abogan por la posesión de armas, entonces ellos o están siendo financiados por organizaciones de este tipo, pues van a inclinarse sus decisiones políticas a estos grupos, ¿no? Aquí en Estados Unidos, los estados que han aprobado el aborto tienen clínicas que son financiadas por el gobierno federal, que se llaman family planning, ¿no? O sea, planeamiento familiar, donde las personas, las mujeres que desean discontinuar con su embarazo, pueden acudir y firmando ciertas formas, haciendo una solicitud, pues se procede a terminar la vida del embrión que está desarrollándose en su vientre, hasta los 2 meses. Después de los 2 meses, obviamente que hay riesgos para la madre y pues se hace un análisis médico si esto se procede o no se procede. El gobierno federal y los estados invierten millones y millones de dólares para mantener estas clínicas, ¿no? Cuando ese dinero debía ser invertido en educación, ¿no? Porque y Lupe va a estar de acuerdo en este tema, ¿no? Si hay gente que no tiene muchos recursos económicos y se le ofrece la alternativa, bueno, ya tienes muchos hijos, no los puedes mantener, no les puedes dar un futuro mejor, entonces estás nuevamente embarazada, la alternativa es que termines tu embarazo, ¿no? Para que ese niño no sufra, para que tenga un futuro mejor, y estamos reduciendo la calidad humana a una calidad económica monetaria, lo cual no es correcto, no es un derecho humano que un ser humano tenga un precio o venga con un precio anotado como una mercadería. En ese sentido, lo que preocupa aquí en Estados Unidos es que se invierta tanto dinero en mantener estas clínicas cuando no se invierte en educación. Y creo que esa es la clave. Tenemos que educar a los jóvenes que hay responsabilidades y obligaciones, ¿no? Si van a tener un momento fugaz de amor encendido y pues tienen que pensar en que todo eso puede tener una consecuencia y puede haber un embarazo. Y tienen que prevenir el embarazo antes de que suceda, obviamente, ¿no? Para eso hay muchos métodos que se pueden utilizar. Pero no llegar a la instancia del aborto, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, me parece que es un tema fundamentalmente de educación. Y bueno, hablando precisamente de estas cifras y de los millones que se manejan o que tiene la industria del aborto, porque hay que decirlo así,
es un tema de dinero. Hablemos ahora de lo que significa el impacto de dinero, porque este tipo de leyes, por ejemplo, ya lo decía Percy, pues tienen un costo, porque por eso han sido elevadas a la esfera política, para que esas consideraciones pues se tomen a decisión ante un Congreso y el Congreso la haga ley. Y obviamente todo aquello que viene y se origina como proyecto de ley y termina en una ley, pues le va a costar un dinero al Estado, un dinero que va a salir del mismo contribuyente al que tal vez puede estar o no estar de acuerdo con esas políticas, porque otra vez voy a volver a, además de hablar de lo político, Guadalupe, hablemos del tema moral, ¿no? Yo he visto dentro de, ahora con las redes sociales, a muchas personas, a buenos samaritanos, que cuando existe, por ejemplo, un niño que tiene un cáncer, vamos a decir que en etapa 1, hacen una kermés, no sé, una pollada en Perú, no sé cómo hacen en Argentina, una venta de comida, digamos, ¿no? Para recaudar dinero y poder ayudar precisamente a esta familia que está necesitando esta parte económica y que es para salvar una vida y es para salvar la vida de un niño. Pero ahí viene la contraposición y por eso digo, o sea, por un lado estamos buscando los centavos, porque realmente es buscar de centavo en centavo para poder reunir una cierta cantidad de dinero que ayude a la vida o por lo menos que extienda la vida y la calidad de vida de los niños que están sufriendo algún tipo de cáncer o algún tipo de enfermedad crónica. Y aquí viene pues el otro lado, en donde para quitar la vida, pues el Estado está disponiendo de dinero de los contribuyentes. Y para mí, no sé en qué parte nos hemos perdido como sociedad, los políticos incluidos, o sea, todos, sociedad civil, políticos, todos, que parece que no nos damos cuenta que realmente hay ciertos dineros que también podrían ayudar, beneficiar de forma directa a esos niños que lo están necesitando, porque no sé usted, Guadalupe, pero yo me imagino que usted, entre los debates que ha tenido con sectores feministas, seguramente le han salido con cifras. Yo sé que manejan cifras de 500,000 abortos y no sé cuántas cifras incluso de mujeres fallecidas, pero yo siempre he cuestionado muchas de ese tipo de encuestas porque me cuesta creer que una clínica cuando vaya y se le pregunte, incluso de forma anónima, pues te vaya a decir, pues sí, aquí se realizan como de 2,000 a 5,000 abortos y pues se me ha pasado la mano porque no he podido tener los equipos necesarios y se me han muerto unas 100 chicas o mujeres, perdieron la vida porque pues no pudimos hacer un buen aborto. Me cuesta mucho creer que se pueda hacer este tipo de encuestas de esa forma para tener siquiera una aproximación. Pero usted maneja mejor las cifras que yo, Guadalupe, en este caso, y mucho más en cuanto a lo que significa la parte económica. Creo que tu libro también habla precisamente de esto y lo has titulado Por eso, no es una revolución, es un negocio. Sí, mira, dentro de lo que hablaban me pareció como que hay un montón de cosas que se conectan, ¿no? Recién Percy hablaba sobre lo que la inversión, digamos, mejor dicho, la subvención que reciben las clínicas de planificación familiar, clínicas proveedoras de aborto en Estados Unidos para realizar abortos, ¿no? Em, y es curioso porque, por ejemplo, si nosotros tomamos la IPPF, que es la red de clínicas global a la que pertenece Planet Parenthood, muy, muy conocida y extendida en Estados Unidos, eh, encontramos que invirtió en 15 países de América Latina, dentro de los cuales excluyo las que son colonias, ¿no? Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Brasil, en el resto que me quedan, menos Antillas Menores, ¿no? Eh, Invirtió 123 millones de dólares en 8 años, de 2008 a 2016. A partir de 2016 no conocemos a qué entidades específicas de cada país destinó cuánto dinero la IPPF, pero sabemos que en esos 8 años se destinaron 123 millones. Para que la gente pueda como mentalizarse, en Argentina, que tuvo como una inversión con respecto al aborto muy grande, solamente se invirtieron 5 millones. Pero Guatemala, por ejemplo, además de tener una inversión de casi 6 millones en una organización de planificación familiar, tiene un fideicomiso de 14 millones.
y Perú, en el Instituto Peruano de Planificación Familiar, solamente, que es una de las varias organizaciones que tiene, son casi 12 millones de dólares. En México estamos hablando casi de 20 millones de dólares invertidos en esos 8 años. Es realmente mucho dinero. Si uno pensara qué cosas se puede hacer con esa plata, ¿no? Para cambiar la realidad y muchas veces este discurso que se usa para discutir el tema del aborto, que la pobreza, que las malformaciones fetales, que las mujeres que mueren por malas condiciones, digamos, hay un montón de cosas. Además, si uno empieza a después hilar un poquitito más fino, ¿no? En lo que son las cifras. En Argentina se estimaban 500.000 abortos clandestinos. Hay distintos métodos para estimar abortos clandestinos. En México se llega casi a 1 millón de abortos clandestinos estimados. Pero el método prioritario que se utiliza en toda Latinoamérica y en distintas partes del mundo para estimar abortos, más allá de que ya sabemos que fracasó en lo que, digamos, en el número real, porque pudimos ver en un montón de países donde se estimaba una cantidad, se legaliza y encontramos que es a veces menos del 10% de lo estimado, digamos, un porcentaje realmente muy bajo. Por ejemplo, en Uruguay, antes de la legalización, se estimaban 150.000 abortos. Primer año de la legalización se consiguieron solamente 7.000. Entonces ahí tenemos dos realidades. O el método que están utilizando sobreestimaba muchísimo y no sirve, o tenemos 7.000 abortos legales y más de 140.000 ilegales, con lo cual la legalización no serviría para combatir la clandestinidad. Digamos, cualquiera de las dos soluciones que queramos tomar es ineficiente. Pero este método se utiliza, digamos, los que lo crean y lo imponen, y muchas veces los que realizan directamente la institución que realiza el método en los distintos países de América Latina es el Instituto Guttmacher. Y el Instituto Guttmacher lleva el nombre de, si mal no recuerdo, es Alan Guttmacher, uno de los presidentes de la IPPF. Digamos, ahí ya empezamos a ver dónde están todas estas vinculaciones. Y después esas son las cifras que utiliza la IPPF para justificar por qué se tiene que legalizar el aborto en los distintos países. Y por ejemplo, en buscar información, porque además en las vacaciones me dediqué a analizar bien cuál es la realidad en estos otros 14 países de América Latina, ¿no? que me quedaban, además de Argentina, entonces ahí tenemos 15. Estas 15 realidades distintas, encontré un estudio del Instituto de Guttmacher, hecho con los mismos investigadores que después hacen las estimaciones por aborto clandestino, en el cual tomaron 15 clínicas de abortos clandestinos de Latinoamérica y les permitieron ver cómo realizaban las operaciones, digamos, las intervenciones, cómo captaban a las clientas, digamos, todo sin dar los nombres de las clínicas para que las clínicas no fueran denunciadas, entonces claramente no están luchando contra la ilegalidad. Esto que nosotras muchas veces decíamos como chiste, ¿no? Yo no creo que se vayan a parar en la puerta de la clínica a tomar lista a ver quién vino a hacer un aborto. No, parece que realmente lo hicieron, lo pusieron en un estudio y está subido a internet. Y es tristísimo y es crudísimo. Y son estos después los defensores que vienen a decir que hay que bajar la mortalidad por aborto y que la mortalidad por aborto es la mortalidad materna. Vos hablabas hace un rato sobre lo que había dicho Bachelet en Naciones Unidas sobre que los países que tenían criminalizado el aborto eran los que tenían mayores muertes por aborto. Y se me vino a la cabeza un solo ejemplo. El Salvador. El Salvador es uno de los 7 países que tiene aborto completamente ilegal en el mundo. No acepta ninguna causal, ni siquiera riesgo de vida de la madre, porque entiende que en caso de riesgo de la vida de la madre eso entra en estado de necesidad y entonces la no punibilidad va a ser como cualquier otro ser humano bajo el estado de necesidad, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una balsa y, no sé, con otra persona, y si estamos los dos, nos morimos. En cambio, si solamente se queda uno y el otro se tira al agua, y bueno, yo decido tirarlo al agua, estamos en el medio del océano, que qué sé yo, después el derecho me va a decir, bueno, yo entiendo que vos no podías ser altruista, no te podía pedir que te murieras para salvar a otro, te voy a disculpar y no te voy a dar una pena. En ese mismo caso entra, por ejemplo, el aborto, que me parece fantástico. Ahora, ¿por qué íbamos a El Salvador? El Salvador, según los últimos registros de mortalidad materna que tiene, tuvo una sola muerte por aborto y no sabemos si fue espontáneo o inducido. Fue un aborto completamente ilegal y además llegó a el objetivo de mortalidad materna de la Agenda 2030 12 años antes de lo planificado. Entonces, la realidad es que evidentemente el problema de El Salvador no es el aborto legal. Sin embargo, y acá quiero unir una vez más, ya te dejo hablar, Freddy, y lo dejo hablar a Percy también, pero El Salvador en marzo va a tener una audiencia por un caso de un infanticidio muy documentado, tienen pruebas fotográficas, digamos, los peritajes del cuerpo del bebé,
los testimonios, la denuncia inicialmente la hizo el padre de la mujer que mató a su bebé, el caso Manuela, el cual el movimiento abortista viene peleando en la Corte Interamericana, que fue un aborto espontáneo, porque ellos lo que quieren conseguir es la despenalización del aborto en El Salvador, y probablemente tengamos una sentencia, la primera sentencia de la Corte Interamericana sobre aborto en junio, lo cual es, digamos, terrible, porque creo que va a afectar a toda Latinoamérica, seguro, ¿no? Porque va a ser una gran presión que se va a poner, y lo que se pide en la demanda es que El Salvador despenalice el aborto. Pero ¿quiénes son los que llevan el caso que han mentido, no quieren que se revele las pruebas, las pericias sobre el cuerpo del bebé, han maquillado la situación para hacerla parecer un aborto espontáneo cuando no lo es, y las pruebas, digo, el caso se gana solo, las pruebas evidencian que así no es el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, un bufete de abogados de los Estados Unidos que recibe por año más de $50.000 de la IPPF para llevar sus casos y sentar por vía judicial jurisprudencia a favor de la legalización del aborto. Y es preocupante, por lo menos pienso que es muy preocupante. No sé si tú compartes conmigo, Percy, el hecho de que si se hace este fallo, podría tener pues repercusión, va a sentar un precedente, ¿no? Para el resto de Latinoamérica. Totalmente. Hoy nosotros nos guiamos, por ejemplo, a la Argentina nos corrieron muchísimo con el caso Artavia Murillo, y Artavia Murillo, que fue un fallo para Costa Rica, no fue para Argentina, no hablaba ni siquiera de aborto, hablaba de fertilización in vitro. Así que imagínate cuán duro va a ser un fallo a favor de la legalización del aborto, pidiendo la legalización del aborto, en un supuesto caso de aborto, siendo que en la realidad no lo fue, pero como el gobierno de El Salvador no está apelando a nada de lo que se está presentando, la realidad es que en los papeles va a quedar como si hubiera sido un fallo por un caso de aborto e incluso espontáneo. La realidad es que esto va a repercutir en Nicaragua, en República Dominicana, en Honduras, que también tienen legislaciones completamente restrictivas, lo va a hacer en Colombia, lo va a hacer en México, incluso en Argentina, que ya tiene una legalización del aborto, probablemente se vaya por condiciones más duras, ¿no? Digamos, mucho más liberales y con menos restricciones de las que tenemos hoy. Y ahora si te dejo hablar, Percy. Sí, Percy, tú te vas a decir algo. Sí, bueno, hablaste de México específicamente, Lupe, y hay dos consideraciones importantes aquí en mis notas, ¿no? Dice, a pesar que no se sabe con certeza cuántos abortos se practican cada año, sí se sabe que los abortos mal practicados son, imagínense ustedes, la tercera causa de mortalidad entre las embarazadas en el país. México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes e infantil, una edad donde ser madre es particularmente difícil. Y nuevamente vamos a lo que hablamos anteriormente, ¿no? Es más fácil para el gobierno decir, bueno, la solución más fácil es que vamos a controlar la natalidad, vamos a controlar la pobreza, haciendo que estas madres jóvenes, adolescentes, en algunos casos, pues se practique un aborto, ¿no? Entonces es una manera que el gobierno se quita de encima una obligación económica con este nuevo ser. Pienso que está mal desde todo punto de vista el hecho de que un tercio de las personas que se practiquen el aborto en México fallezcan, pues es una aberración y una desgracia para todo el país. Es importante nuevamente, yo le pongo mucho énfasis al aspecto de educación. Los gobiernos no invierten lo suficiente en educación. Si ustedes ven los presupuestos nacionales, se invierte en defensa un montón de dinero. O sea, armar al ejército, armar a la policía. No hay guerras internacionales. No, México no está en guerra con nadie, El Salvador no está en guerra con otro país. Pero los presupuestos militares y de defensa son enormes en estos países, ¿no? Y en educación se invierte muy poco. En salud se invierte muy poco. El caso de Bolivia, ¿no? Que tiene una crisis sanitaria en este momento intolerable. ¿Por qué? Porque no se ha invertido lamentablemente en salud, en una infraestructura hospitalaria, ¿no? Que es tan necesaria en este país. Entonces, nuevamente nos remitimos a esto, ¿no? De que los gobiernos tienen que reorientarse
tienen que volverse a educar en cuestión de servicio público para nuevamente analizar los presupuestos, cómo se van a distribuir. Si se está utilizando mucho dinero en defensa y en otras prioridades que tal vez el gobierno considera que importantes, pues hay que ver los otros aspectos que son importantes para el desarrollo de una comunidad sana. Bueno, ya para terminar, Guadalupe, el tiempo se nos está terminando, pero esto es una alerta, ¿no? La aprobación que ha tenido pues, la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del aborto, la despenalización, como quieran llamarlo, ¿no? Es una alerta que debería tomar en cuenta la comunidad latinoamericana. Yo pienso que de Canadá hasta Argentina, lamentablemente creo que no hay vuelta atrás, Guadalupe, o sí hay vuelta atrás en cuanto a ley, creo que ya no hay vuelta atrás, ya está, ya ha sido firmada como ley, simplemente está entrando ahora en vigencia, pero es bueno que esta alerta pues ponga a pensar a muchos, no necesariamente pues vamos a hacer, porque vamos a tratar de ser siempre lo más imparciales posibles, pero es una llamada de atención que debemos tomar en cuenta, Guadalupe, porque estas corrientes, por lo menos como he visto que se ha llevado a cabo la presión social de pequeños grupos diversos, pero pequeños, que y el apoyo y la complicidad de los medios de comunicación los han hecho ver como que si fueran de a cientos, de a miles, pero otra vez, esta es una llamada de alerta porque estos grupos radicales no es que están yendo solamente con la premisa de objetiva y además con argumento científico sobre lo que es la de decidir, ¿no? Entre la vida de un ser humano, sino que todo viene en un conjunto, porque aquí hablan de datos que, por ejemplo, nosotros ya hemos hablado en anteriores programas, Percy no me va a dejar mentir, sobre el reconocimiento, sobre brechas que todavía se tienen, brechas históricas que todavía se tienen que cerrar en cuanto a la desigualdad que tenemos en el pago, en las oportunidades de trabajo, ingresos económicos. Hay muchas desigualdades que se tienen que cerrar, que son históricas, y por supuesto que nosotros estamos a favor de esas reivindicaciones. Ya estamos en pleno siglo XXI, creo que una civilización bastante avanzada, pero muchas veces se está confundiendo, como creo que se ha mezclado todo en uno solo para llevar adelante esta agenda pro aborto. Sí, totalmente. De hecho, creo que no solamente por las cosas que ahora se van a seguir peleando en la Argentina, que contribuyen a esta agenda completamente ideológica, que no busca respetarnos a los hombres y a las mujeres, a la sociedad entera, por nuestra dignidad humana, sino busca muchas veces establecer privilegios, poner a unos en situación de superioridad sobre otros, pero creo que esta alerta fue tomada por muchos países, no, sin ir más lejos, el cambio que hizo Honduras hace un par de semanas en su constitución, haciendo casi que fuera una cláusula pétrea el hecho de no solamente la defensa de la vida desde la concepción, sino toda oposición al aborto, y que incluso aunque se reforme la constitución o directamente se arme una constitución nueva, esa protección para la vida sigue vigente, digamos. Y son cosas que se dieron a partir de ver qué es lo que pasó en Argentina. Y es muy lindo ver que sirve para prevenir y que estas cosas no pasen en otros lugares. En nuestro caso puntual, sí, la ley ya fue promulgada, ya está en vigencia, ya se realizaron los primeros abortos legales en Argentina. Igual considero que todavía tenemos otra forma de pelearla. Nosotros este año tenemos elecciones legislativas, se va a cambiar la composición del Congreso nuevamente. Entonces creo que todavía estamos a tiempo de conseguir que esto no siga avanzando, y si conseguimos cambiar la composición del Congreso, porque a pesar de que, bueno, que ya es legal, sigue siendo un tema que afectó a la sociedad argentina. Cuando uno ve cómo el gobierno festejaba y se ponían los funcionarios el pañuelo verde y festejaban la ley, te quedaba completamente claro contra quién había sido la lucha. Este gobierno que tiene tantos problemas, que está tan en crisis, que tiene una crisis de representatividad muy grande, festejaba una lucha que dio contra el pueblo. Entonces, en ese sentido yo considero que todavía tenemos una oportunidad y que podemos volver atrás. No es casualidad, y cuento así una anécdota como para que tengan una idea de cuánto impactó, ¿no? Hay una senadora que en el 2018 votó en contra de la legalización del aborto.
que pertenece al oficialismo. En el 2018 ella pertenecía a la oposición, porque la oposición era gobierno, era la oposición del gobierno que estaba el macrismo y ella es kirchnerista. Y ahora, en el debate del 2020, era parte del oficialismo. Y decidió votar a favor de la legalización del aborto, cuando ella en 2018 había dicho que sus principios eran innegociables, que no iba a cambiar de idea, que era la defensa de la vida, cuando es una mujer que supuestamente se dice católica. Digamos, fue una traición bastante grande para los argentinos. Pasaron 2 meses y la senadora aún sigue teniendo sus redes sociales, por ejemplo su Instagram, la senadora García Larrauru, cerrado y no permite comentarios, porque cada vez que los abre aparece gente recriminando el tema del aborto. Digamos, así pesa, y creo que porque así pesa se puede hacer un cambio en las elecciones. Bueno, te quedo muy agradecido a nombre del programa, querida Guadalupe, que hayas estado con nosotros. Antes de que nos vayamos, si quieres podemos hablar rápidamente sobre tu libro. Promociona tu libro para que aquellos que estén interesados también lo puedan comprar. Bueno, mi libro se llama Hermana, date cuenta. Se va a empezar a imprimir en México ahora, así que tal vez ahí consiguen un envío en papel, pero si no se puede conseguir en Amazon Kindle en versión ebook. Y bueno, nada, también dejo el chivo por si les interesa. En febrero va a salir otro, que todavía no puedo dar mucho dato, fines de febrero, que habla sobre el aborto en Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias. Era Guadalupe Batallán, quien es activista pro vida, ex estudiante de medicina, ahora estudiante de la carrera de Derecho. Realmente muy contentos de haberte tenido con nosotros. Gracias por tu tiempo. Lo mismo Percy Calderón, director, productor, sociólogo, documentalista, periodista boliviano radicado en los Estados Unidos. A ustedes muchas gracias por su tiempo y nos reencontramos la próxima semana con un nuevo capítulo de Tendencia Global. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.